El sol de agosto caía implacable sobre el campo de San Quintín, un escenario de tensión y expectativa. Un mar de guerreros, tensos como ballestas a punto de disparar, esperaba el momento crucial. Cada soldado sabía que el destino de su nación pendía de un hilo. El aire, denso y caliente, vibraba con el sonido metálico de las armaduras, el relinchar de los caballos y los murmullos de miles de hombres preparados para la batalla. Era un preludio de lo que estaba por venir. En el horizonte ondeaban las banderas de dos de las potencias más grandes de Europa, los lirios dorados de Francia y el león rampante de España. Dos símbolos de poder y orgullo, enfrentados en un duelo mortal. Era el 10 de agosto de 1557, y la tierra se preparaba para beber la sangre de miles. El amanecer trajo consigo no solo la luz del día, sino también la sombra de la muerte. La batalla de San Quintín, un capítulo sangriento en la larga y amarga rivalidad entre dos naciones, estaba a punto de comenzar. Los ejércitos se miraban, conscientes de que solo uno saldría victorioso. El rugido de los cañones españoles rompió el silencio. La batalla había comenzado. El estruendo resonó en los corazones de todos los presentes. Las tropas españolas, lideradas por el duque de Saboya, avanzaban con la furia de un torrente desatado. Su avance era imparable, una fuerza de la naturaleza en pleno combate. En sus filas marchaban los tercios españoles, el terror de Europa, con la determinación grabada en sus rostros curtidos por el sol y la guerra. Cada paso que daban resonaba con la promesa de victoria. Eran veteranos de 1000 batallas, hombres de hierro forjados en los campos de batalla de Italia y Flandes. Su experiencia y valentía eran legendarias. Sus picas, como un bosque de acero, se alzaban amenazantes hacia el cielo. Eran la vanguardia de un ejército decidido a escribir su nombre en la historia. La batalla de San Quintín no fue un hecho aislado, sino un capítulo sangriento en la larga y compleja historia de la rivalidad entre España y Francia. Este conflicto no solo se libró en los campos de batalla, sino también en las cortes y en las mentes de los líderes de ambas naciones. Durante décadas, la guerra Habsburgo-Valois había asolado Europa, enfrentando a dos dinastías, dos visiones del mundo, en una lucha sin cuartel por la supremacía. Esta guerra no solo definió las fronteras políticas, sino que también moldeó la cultura y la religión de la época. En un lado, la Casa de Habsburgo, con Carlos V a la cabeza, controlaba un imperio donde nunca se ponía el sol, extendiendo su influencia desde las Américas hasta el corazón de Europa. Su ambición era consolidar un dominio global bajo la bandera del catolicismo. En el otro, la Casa de Valois, con Enrique II en el trono francés, luchaba por mantener su poder y frenar el avance del águila bicéfala de los Habsburgo. Francia buscaba no solo la supervivencia, sino también la expansión de su propia influencia en Europa. La religión también jugaba un papel fundamental en este conflicto. La Reforma protestante había sacudido los cimientos de la cristiandad, creando divisiones profundas y duraderas. La Reforma protestante había dividido Europa, y mientras Francia se debatía entre católicos y hugonotes, España se erguía como el defensor acérrimo de la fe católica. Esta lucha religiosa añadía una capa extra de fervor y determinación a la guerra. La guerra Habsburgo-Valois, por lo tanto, no era solo una lucha por el poder político, sino también una guerra de religión, una cruzada en la que cada bando creía luchar por la verdadera fe. Esta combinación de ambición política y fervor religioso hizo que el conflicto fuera especialmente brutal y prolongado. San Quintín, una ciudad fortificada en el norte de Francia, se convirtió en el punto focal de esta lucha titánica. Esta ciudad, con sus imponentes murallas y su historia rica en conflictos, se encontraba en el centro de una batalla que definiría el destino de naciones. Las fuerzas francesas, lideradas por el condestable Anne de Montmorency, uno de los nobles más poderosos de Francia, asediaban la ciudad, decididas a arrancarla de las manos españolas. Montmorency, con su vasta experiencia militar, sabía que capturar San Quintín sería un golpe decisivo. Dentro de sus muros, el ejército español, superado en número pero no en espíritu, se preparaba para resistir con la fiereza que caracterizaba a los soldados del imperio. Estos soldados, curtidos en innumerables batallas, estaban listos para defender cada piedra de la ciudad. La ciudad
estratégicamente importante, se convirtió en un símbolo, un botín codiciado por ambos bandos. Su control significaba no solo una victoria militar, sino también un triunfo moral y político. Las defensas de San Quintín, aunque robustas, no podrían resistir un asedio prolongado. Las murallas, aunque fuertes, estaban bajo una presión constante y creciente. El destino de la ciudad, y quizás el curso de la guerra, dependía de la llegada de refuerzos españoles. Estos refuerzos eran la última esperanza para los defensores, una chispa de esperanza en medio de la desesperación. Con el ejército francés acampado a sus puertas, San Quintín se convirtió en un crisol donde se forjaría la gloria o la derrota. La tensión era palpable, y el desenlace de esta confrontación estaba a punto de escribirse en los anales de la historia. El duque de Saboya, comandante supremo de las fuerzas españolas, era un maestro de la estrategia militar. En lugar de un asalto frontal contra el ejército francés, optó por una maniobra arriesgada pero potencialmente decisiva: atacar por sorpresa el campamento francés mientras la mayor parte de sus fuerzas estaban ocupadas con el asedio. La clave de este plan residía en la velocidad, la sorpresa y la disciplina férrea de los tercios españoles. Los tercios, bajo el mando de veteranos como don Gonzalo Fernández de Córdoba, habían perfeccionado un nuevo estilo de combate que combinaba la potencia de fuego de los arcabuceros con la solidez impenetrable de las formaciones de piqueros. Eran una máquina de guerra bien engrasada, capaz de adaptarse a diferentes terrenos y tácticas enemigas. La carga de los tercios, rompiendo las líneas francesas. El 10 de agosto, la trampa se cerró. Los tercios, avanzando sigilosamente bajo la cobertura de la madrugada, tomaron por sorpresa al ejército francés. El estruendo de los arcabuces españoles resonó en el valle, sembrando el caos en las filas francesas. La caballería francesa, desprevenida, fue incapaz de frenar el avance implacable de los tercios. La batalla se convirtió en una carnicería. Los franceses, superados en número y tomados por sorpresa, lucharon con valentía, pero no pudieron resistir el empuje de los tercios. Las picas españolas, como guadañas implacables, abrían brechas en las filas enemigas, mientras que los arcabuceros, disparando desde posiciones seguras, diezmaban a los soldados franceses. El ocaso de la resistencia francesa. El propio condestable de Montmorency, herido y rodeado por enemigos, fue capturado por las fuerzas españolas. Su caída, un golpe devastador para la moral francesa, precipitó la derrota. Las tropas francesas, desmoralizadas y desorganizadas, se retiraron en desorden, perseguidas sin descanso por la caballería española. La victoria española fue total. El ejército francés, antes considerado uno de los más poderosos de Europa, había sido aniquilado. Miles de soldados franceses yacen muertos o heridos en el campo de batalla, junto a una cantidad ingente de armas y estandartes capturados. La victoria de San Quintín no solo fue una hazaña militar, sino también un golpe psicológico que resonaría en los pasillos del poder durante décadas. Un nuevo orden en Europa. La victoria resonó por toda Europa. Francia, humillada y debilitada, se vio obligada a firmar el Tratado de Cateau-Cambrésis en 1559. El tratado, un triunfo para la diplomacia española, consolidó la hegemonía de los Habsburgo en Europa. Francia cedió territorios a España y sus aliados y reconoció la supremacía española en Italia. San Quintín marcó el comienzo de una nueva era en la política europea. El equilibrio de poder se había desplazado decisivamente a favor de España. La victoria también tuvo profundas consecuencias para el futuro de la guerra. El éxito de los tercios españoles, con su combinación de disciplina, potencia de fuego y tácticas innovadoras, revolucionó el arte de la guerra e inspiró a generaciones de soldados. El mito de los tercios, leyendas forjadas en fuego y sangre. San Quintín no fue solo una batalla, fue la consagración de una leyenda. Los tercios españoles, ya temidos en los campos de batalla de Europa, se convirtieron en un símbolo de invencibilidad, un modelo de disciplina y valor. Sus hazañas, transmitidas de generación en generación, se convirtieron en parte del imaginario colectivo español. La leyenda de los tercios trascendió las fronteras de España. Eran admirados por sus enemigos, estudiados por estrategas militares, inmortalizados en la literatura y el arte.
Eran la encarnación del espíritu militar español, valientes, disciplinados, leales hasta la muerte. Sección 9. San Quintín. Un eco atronador en la historia militar. La batalla de San Quintín no es solo un evento del pasado, es un recordatorio del poder de la determinación, la importancia de la estrategia y el impacto duradero que una sola batalla puede tener en el curso de la historia. En el siglo XXI, cuando el mundo se enfrenta a nuevos desafíos, el eco de las armas de San Quintín todavía resuena, recordándonos la importancia del valor, la disciplina y la voluntad inquebrantable de luchar por lo que creemos. San Quintín, más que una batalla, es un símbolo, el rugido atronador del león español, un recordatorio de una época en la que España dominaba el mundo, y la leyenda imborrable de los tercios, aquellos guerreros de hierro que forjaron un imperio con su sangre y su valor.